Bueno, sean bienvenidas y bienvenidos pues a un nuevo expediente sobre esta maravillosa agencia de lo desconocido. Mi nombre es Beto, estoy con mis compañeros Sebastián y Eric, mis compañeros en este maravilloso día en la agencia. En el departamento de difusión. En el departamento de difusión. Gracias, novato. Importante. Sí. O sea, si quieres, háblalo tú, güey. Yo no digo nada porque tengo muchísimo trabajo. O sea, es importante que conozcan eso, o sea, que nosotros somos el departamento de difusión y que hay otros departamentos dentro de la agencia. Es que yo estoy encerrado aquí de lunes a domingo, no salgo, no socializo, como lo mismo todos los días y no me he bañado en 3 días. Entonces, sí, de hecho compréndeme. Es como que la segunda vez que vemos luz de día en esta semana. Sí, efectivamente. Entonces, sol, sí. Me cagas, está haciendo un huevo de calor, pero a la vez te extrañé. Entonces, sí. Pero bueno, en este expediente número 2 nos toca hablar sobre un tema bastante interesante y en mi caso yo voy a ser el que les va a platicar un poco más alguna nos vas a guiar por esta experiencia. Efectivamente, entonces nuestro experto. Sí, porque es un tema en el que yo soy el experto, el máster, ¿Cómo es ese meme de que no hables de cosas que no conoces? Porque estás hablando con al menos alguien que se considera experto en este tema. Tú no lo eres. ¿Sí lo has visto? Voy a pedir que cambien de departamento y nos traigan a otro. Ya me caíste gordo. Pero bueno. No me ha traído los papeles como quiera. No le he dado de alta en el seguro. Es más, me has traído el formato de solicitud de empleo, güey. Pero bueno. Ya. Con tinta azul, y 2 copias, por favor. Sí, cierto, ¿verdad? Sí, quiero una caguama. Ya, pero bueno. Bueno, el hecho es que les vamos a hablar sobre uno de los casos de abducción, supuesta abducción, rapto extraterrestre más emblemáticos. Aquí primeramente tengo que aclarar que si bien es de los más famosos, no es el primer caso que ha ocurrido. O sea, se tienen registros de abducciones desde el siglo XIX. En cambio, este caso, yo creo que es uno de los que hace un hincapié, un antes y un después. Ya cada quien sacará sus propias conclusiones de si pasó realmente o si no. Entonces, en este caso vamos a hablar de el expediente número 2, que es la abducción de Betty y Barney Hill. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Sí. Entonces, ¿para qué se los traigo, güey? Porque nos pasaron el expediente a todos. Ya sé, es que traigo hambre. Discúlpame, estoy por un burrito de frijoles. Bueno, el hecho es que primeramente voy a hablarles sobre lo que es una abducción, un rapto, secuestro alienígena o extraterrestre. Bien, claro. Se tiene como definición, pues como todos sabemos, que un secuestro es cuando te sacan de tu lugar a la fuerza de manera consciente o inconsciente. En este caso estamos hablando que hay reportes de entidades que sacan ya sea de manera agresiva y a la fuerza o involuntaria a las personas de sus hogares. Okay. O no nada más de sus hogares, sino de sus áreas en donde estaban presentes. Okay. Entonces, en este caso... Ay, una disculpa, ese fui yo, entonces... es el jefe, una disculpa. Silencio, jefe. Ya sé que me vas a... ¿Qué dice el jefe? Que ya no estemos bromeando tanto y nos pongamos a trabajar. Okay. Una disculpa, jefe. Sí, dile que deje caer la quincena primero. ¿Nos pagan? Nos pagan. No, a ti te pagan. ¿Ustedes les pagan? No. Yo ni siquiera he entregado solicitud de perros. Sí, bueno... El hecho es que sabemos que una abducción es eso, ¿no? O sea, que una entidad externa saca de manera voluntaria o de manera involuntaria, en este caso, a las personas en el espacio en el que estaban habitando o estaban presentes. Ok, primeramente un contexto de quiénes fueron estas personas, Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill fueron una pareja de estadounidenses que se convirtieron en una de las primeras y más conocidas, en este caso sus historias de abducción extraterrestre. Su relato ha sido un punto de referencia en la ufología y ha influenciado muchas historias posteriores sobre encuentros con seres extraterrestres. Ahora, ¿quiénes son Betty y Barney Hill? Bueno, Betty nació como Eunice Elizabeth Barrett, ese es su verdadero nombre. Barrett, en 1919. Y era trabajadora social para el estado de New Hampshire, dedicada pues a su carrera a ayudar a niños en situaciones difíciles. Era una trabajadora social, por así decirlo. Y Barney Hill era un empleado de correos y veterano de la Segunda Guerra Mundial. También fue un activista en la lucha por los derechos civiles y desempeñó en el comité local de la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color. Es que era una pareja interracial. Sí, aquí debo comentar que estas personas... dejando un poco a un lado lo que fue este caso de abducción, fueron personas que lucharon y sobre todo sufrieron porque
recordemos que en la época de los 60 en los Estados Unidos el racismo estaba en su punto, uno de los puntos altos, pues. Entonces, que una persona caucásica estuviera casada con una persona de color era súper mal visto. Entonces, claro. Tengo entendido que Barney ya tenía un matrimonio y creo que tenía hijos, pero se divorciaron y decidió pues entablar una relación y casarse con Betty. Okay. Ella también está divorciada, ¿no? Creo que sí, sí. O viola, no creo. Sí, o sea, el hecho es que los dos ya dejaron su... Ajá, de los dos. Sí, entonces era súper mal visto que una persona blanca estuviera con una de color. Entonces, precisamente esta fue una de las tantas luchas que atravesaron estas personas. Entonces, los Hill se volvieron famosos tras declarar que habían sido secuestrados por extraterrestres entre el 19 y 20 de septiembre de 1961. El relato proporcionado por los Hill, conocido comúnmente como la abducción de los Hill y en ocasiones como el incidente Zeta Reticuli, fue el primer caso de supuesto secuestro extraterrestre que recibió una amplia cobertura mediática, y esta historia fue adaptada en el exitoso libro de 1966 The Interrupted Journey, o El viaje interrumpido, y en una película para la televisión que estuvo ahí. The UFO Incident se llama. O sea, el incidente OVNI, básicamente. Esa película es reciente, ¿no? No, es de los 70s. Es que creo que sacaron otra película. ¿Un remake o qué? No sé si es un remake o es una especie de documental o... Probablemente sí un documental. Sí, creo que es del 2022. Está en plataformas digitales. Pues desde ahora. Sí, es reciente. Pues a las personas interesadas sobre este caso, los invitamos a que lo investiguen porque sí está bastante interesante, está complejo y tiene muchísimos elementos. Sí, tiene muchas aristas también. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que ocurrió, el incidente OVNI. Excelente. Al anochecer el 19 de septiembre de 1961, los Hill regresaban a Portsmouth tras unas vacaciones en el interior del estado de Nueva York y en las provincias canadienses de Ontario y Quebec, o Quebec, no sé cómo lo pronuncian ustedes. Quebec, vamos a sacarlo como Quebec. Dado que ya era tarde y la temporada alta de turismo de verano había terminado y había pocos automóviles en la carretera mientras viajaban hacia el sur. Al sur de la pequeña localidad de Groveton, en New Hampshire, observaron un punto brillante de luz en el cielo. Inicialmente pensaron que estaban viendo una estrella fugaz, pero luego se dieron cuenta de que ascendía en lugar de caer. O sea, en lugar de literal ver un objeto que... Sí, o sea, y aparte que iba con un movimiento agresivo, como ocurre por ejemplo con los meteoritos o los asteroides que ingresan, se ve que es un cuerpo que entra de manera rápida y agresiva. Sí. En este caso estaban viendo que iba descendiendo de manera lenta y pues con una velocidad constante, o sea, no iba acá, así, o sea, iba así. Bueno, entonces, inicialmente pensaron que estaban viendo una estrella fugaz, pero luego se dieron cuenta que ascendía, como les comenté anteriormente, y antes de detenerse cerca entonces de la creciente luna, o sea, vieron que da cuenta que esa estrella, vieron que iba moviéndose, en este caso pues por la luna, porque era la noche. Mientras Barney continuaba conduciendo por la ruta 3 de los Estados Unidos, Betty creyó que estaba observando un satélite artificial y le pidió a Barney que detuviera el auto para poder verlo más de cerca y para pasear a su perrita Delcy. Tenía una perrita, hay que comentar eso. Sí, y la perrita era como su hija, prácticamente. Era... O sea, adelantados a su época en distintas cosas. Qué bonito. Pareja interracial y luego perrijos. Sí, pues básicamente dice que esta perrita era, como no tenían hijos, era todo el cariño y el amor se lo mandaban a la perrita. ¿Y los del otro matrimonio? Qué chingada su madre. Ah, sí, cierto. No, es que creo que estaban... Barney creo que tenía como conflicto con sí, creo que sí después se reconciliaron, pero sí que tenía, o sea, que estaban como así separados. O sea, pero ellos en común no tenían hijos. Entonces, pues sí. Preocupado por la posible presencia de osos en la zona, Barney sacó la pistola que tenía guardada en el maletero del coche, porque sí se detuvieron. Dijeron, vamos a ver, me acordé del meme de la abejita que está viendo para arriba. O sea, Betty dijo, vamos a ver... Vamos a pararnos para ver qué chingados es eso. Entonces, y Barney dijo, déjame saco mi arma. La fusca. Muy estadounidense de su parte, ¿verdad? Vamos a sacar... Imagínate la escena, vato. O sea, una mujer blanca viendo por un telescopio, mientras un hombre de color bueno, eran prismáticos. Con prismáticos viendo hacia el cielo, mientras un hombre de color está así como resguardándola con un arma y una perrita ahí. Hay demasiados elementos que no puedo enfocarme en uno solo, pero está bastante... Está como para postal para enviar por correo o todo. Sí, sobre todo por la perrita. Imagínense la perrita con la pistola, estaría bien épico.
Pero bueno, Betty, cuya hermana le había contado sobre un avistamiento de un platillo volador varios años antes, continuó observando el objeto a través de los binoculares mientras que este se movía frente a la luna, emitiendo luces centelleantes de varios colores. Barney, que no había visto la nave, pensó que la luz provenía de una aeronave convencional. Betty, por su parte, estaba desconcertada por la naturaleza inusual del objeto. Ya ven que yo les había comentado anteriormente que yo he visto estrellas con la que me... Ajá. Ya se lo explicaré, pero me ofendió. Pero bueno, Sí. el hecho es que yo leyendo este expediente dije, precisamente fue exactamente las cosas que yo vi. O sea, era una estrella, pero que tenía movimientos súper antinaturales. O sea, eso no era... Por ejemplo, en una ocasión vi pasar una estrella, pero esa estrella literal iba moviéndose así, pero resulta que era la estación espacial. Ah, ok. O sea, literal se ve como una estrella, pero iba continua. El hecho es que estas estrellas tienen, bueno, estas estrellas que en realidad pues, ya sabemos que son un ovni, un objeto volador no identificado, tienen movimientos erráticos o totalmente antinaturales. Entonces se descarta la posibilidad de que sea un satélite natural. Okay. Los Hill relataron posteriormente que continuaron conduciendo por la carretera aislada y casi desierta, avanzando a baja velocidad para observar el objeto que se acercaba cada vez más. Aunque el objeto era intermitente, ocultado por las cumbres de las montañas cercanas, parecía moverse en sincronía con la topografía de la región. Descendió frente a los picos y se dirigió lentamente hacia ellos. O sea, esta madre ya los detectó, ya se empezó a dirigir según el testimonio de ellos. En un momento dado, el objeto pareció aterrizar por la cima de la montaña. Dice que el nombre de la montaña es Cannon, como la marca de las cámaras, pero la montaña es Cannon. Cañón. Y pues dice, bueno, pues de aquí dice el nombre Cannon. O sea, sí. Pero pues sí. Pero luego rápidamente volvió a moverse. En ocasiones, su movimiento recordaba al patrón de vuelo de una pelota en un juego de paleta, acercándose rápidamente al vehículo de los Hill y luego retrocediendo. O sea, como que se acercaba y luego se alejaba, así. Los estaba... Estaba haciendo así. Chisqueándolos. Sí, yo creo que frenaba el carro, lo aceleraba, lo frenaba, pero ya es que ya se habían bajado del vehículo. Aproximadamente a 1.5 kilómetros al sur de la pequeña localidad de Indian Head, la enorme nave en forma de disco. ¿Cabeza de indio? Sí. Bien. Pues, nos van a matar, bueno. Funados. La enorme nave en forma de disco descendió rápidamente hacia el vehículo de los Hill, obligando a Barney a detenerse en medio de la carretera. ¿Por? O sea... Pues es que estaba tan cerca que dijeron, no va a ser que esta madre se nos estrelle, o sea, no sabían todavía qué era. Y aparte, ver eso, siendo que en una época en la que los ovnis no estaban tan... Entonces, de alguna manera como que les cerró el camino. Sí, les cerró el camino y por eso tuvieron que frenarse, porque... Imagínate que ves eso que se te va acercando por atrás, pues le pisas, ¿no? Sí. Bueno, el hecho es que Barney tuvo que detener el vehículo enseguida de la carretera y abrió la puerta del automóvil para observar el objeto más de cerca, porque te digo, no sabían exactamente qué fregados era esa cosa. Okay. Entonces, él nada más fue el que... O sea, también ella, pero, o sea, el que se frenó y vio eso fue que dijo, ok. Entonces, obviamente, pues por seguridad guardó su pistola en un bolsillo y tomó sus binoculares, porque pues no sabían qué era eso. Y estamos hablando de una época en la que los ovnis no eran tan... una decisión dudosa, si me lo preguntas. Voy a agarrar mis binoculares en vez de mi pistola. No, se guardó la pistola en su bolsillo. Ok. O sea, sí se la guardó porque okay. Creo que sí, o sea, pues para evitar que esa cosa fuera a acercarse más, no sabían. Okay, como les comento, era una época en la que los ovnis aún no tenían tanta popularidad como el día de hoy. No se tenía ese concepto de que son hombrecillos que andan en naves espaciales. Entonces, hombrecillos verdes que no son verdes, pero bueno, los comento. De hecho. Action. La nave se posicionó a unos entre 25 y 30 metros sobre su Chevrolet Bel Air de 1957, es el modelo del vehículo. Okay. Entonces, en este caso había llenado completamente el campo de visión del parabrisas, además de que dicen que tenía un destello muy grande. Entonces, pues imagínate querer avanzar y no poder ver por la luz, pues era propenso a que te estrellaras con algo. Entonces, por eso fue una decisión que decidieron no continuar con el... Fue sabio. Ajá. Entonces, Betty también estaba observando lo que estaba ocurriendo. Entonces, Barney se alejó del vehículo y se acercó al objeto que oscilaba de izquierda a derecha sobre el campo cercano como un péndulo. O sea, se movía así en forma de... Me lo imagino como los fantasmitas de Pac-Man. ¿Por qué? Así. Sí, que querían avanzar, ¿no? Ajá, sí, como
gráficos de 8 bits. En ese caso tenía gráficos 4K. Uf. Y 60 FPS, no, 120 FPS. 120, uf. Sí. Entonces, a través de los binoculares afirmó ver entre 8 y 11 figuras humanoides que observaban desde las ventanas de la nave con una mirada curiosa. O sea, era la gang. Chismosos eran. Era Sí. el crew completo. Sí, me los imagino acá tirando chistecillos de que, ay, nos quieren avanzar, estúpidos simios, pero sí, de hecho es que... Como los de Scary Movie. Haz de cuenta. Sí, entonces, sí. Entonces, de repente, con precisión militar, todas las figuras, excepto una, se dirigieron hacia lo que parecía ser un panel de instrumentos, como si estuvieran realizando una tarea importante. La figura restante siguió mirando a Barney y le transmitió un mensaje telepático. Sí, y sí, o sea, dicen que una de las maneras de comunicarse de estas entidades, porque dicen que no tiene labios, sino que tiene una pequeña incisión que parece una boca, pero no tiene labios, es que se comunican de manera telepática. Entonces, el mensaje decía, quédate donde estás y sigue mirando. Yo diría, a ver, espérate, o sea, discúlpame, En pero... otro contexto te lo paso, pero aquí no, amigo. Sí, no, es como que mínimo un mensaje de, nos perdimos, se nos ponchó el ovni, tienes paro para cambiar la llanta o algo, entonces, no, así que quédate. Sigue observando. Sigue observando, entonces medio exhibicionista escucha eso, pero Sí. bueno. Cochinos. En ese momento, luces rojas comenzaron a aparecer en lo que parecían ser aletas o alas de murciélago a los lados de la nave. Ok. Sí, mientras una larga estructura descendía desde su parte inferior. La nave silenciosa se aproximó ahora a unos 15 y 25 metros sobre la cabeza de Barney y algunos 15 y 30 metros de distancia de él. O sea, ya estaba arriba, pero... O sea, ya prácticamente... Diagonal. Ajá. Hacia arriba. Okay. Sí. Sobrecogido por el miedo, Barney retiró rápidamente los binoculares y corrió de regreso al vehículo gritando, nos van a capturar. Uy. Me Nos imagino acá. destruirán a todos. Sí, Los cierto. blancos o por qué. Sí, cierto. Es que imagínate, Es o sea, cierto. yo creo que en esa época. Con una capucha blanca, sí, Sí, creo. en esa época de seguro las personas de color le tenían más miedo a la gente blanca que a cualquier otra cosa. Sí, definitivamente, pero pues imagínate ver una nave, está Estos bastante... hombrecillos. Que te digan eso es que no, terrible. Está creepy. Sí. Antes de subir al automóvil, observó cómo el objeto cambiaba de posición nuevamente, posicionándose directamente sobre ellos. Arrancaron a gran velocidad mientras Barney le pedía a Betty que mirara hacia el cielo para seguir la posición del objeto. Ella bajó la ventanilla y miró hacia arriba. Pensé que ibas a comentar algo, perdón. No. O sea, pero ahí ya podían manejar. O sea, Sí, ya había arrancado en el carro y empezaron a acelerar. Pero el seguía hecho- viendo mucha luz. Sí, o sea, el hecho es que el objeto iba casi arriba de ellos persiguiéndolos. Ah, ok, entonces, ok. entonces, lo que decía, saca la cabeza y ver si nos está correteando o, Sí, que, sí, o si ya lo perdimos. Ah, ok. El hecho es que... No creo. Si le dijeron vean, eso ya pasa lo después. Pero solo vio oscuridad sobre ellos. Fue entonces cuando Barney temió que el objeto pudiera estar realizando un vuelo estacionario sobre el auto, impidiendo que Betty viera las estrellas. Poco después, una serie de sonidos mecánicos lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar el vehículo parecieron emanar de la parte trasera del automóvil. Betty tocó el metal de la puerta del lado del acompañante, temiendo una descarga eléctrica, pero solo sintió la vibración. Y es uno de los tantos aspectos que dicen las personas que han tenido encuentros con... pues, en sí con la nave, de que sienten que el ambiente está vibrando, incluso sienten que los oídos se escuchan Ok, así, como entonces, una estática. ajá, haz de cuenta una estática, se les fue la señal, ¿verdad? Pero bueno. Oh, no. Los Hill más tarde describirían que experimentaron síntomas de un estado alterado de conciencia que dejó sus mentes aturdidas y adormecidas, además de sentir un hormigueo en todo el cuerpo. Ok. Mientras pasaban por la localidad de Plymouth, otro conjunto de sonidos tipo beep, 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 parecieron surgir desde la parte trasera del auto. Barney detuvo el vehículo y condujo de manera errática de lado a lado de la carretera tratando de reproducir el zumbido, pero sin éxito. Ok. Cuando el extraño sonido cesó, Betty le preguntó a su esposo, ¿ahora crees en los platillos voladores? Irritado, Barney respondió, no seas absurda. Ush. La morra así Fíjate, picándolo todo. fíjate, Betty. Me decías mentirosa, tío. Yo. Así se va ahí. ¿Quién se ríe ahora? Yo río. Después de llegar a su hogar, cerca del amanecer, los Hill reportaron que experimentar sensaciones extrañas e impulsos que no podían explicar completamente.
Betty insistió en que el equipaje debía ser colocado cerca de la puerta trasera en lugar del frente de la casa. Barney notó que la correa de cuero de sus binoculares estaba torcida, a pesar de no recordar haberla dejado así. También mencionó sentir la necesidad de examinar detenidamente sus genitales en el baño, aunque no encontró nada inusual. Ambos tomaron largas duchas para eliminar cualquier posible detenidamente contaminación que hayan obtenido, ¿no? O sea, dicen que uno de los tantos aspectos que tienen las personas al tener abducciones es que de cierto modo tienen un leve toque de radiación en sus cuerpos. Entonces, precisamente, contaminación a la que podrían haber estado expuestos, como el plasma espacial, que pues es un término que no han continuado dándole uso, pero pues, ya sabes, no estamos hablando de la época en la que... ¡Piu, piu, piu! Claro. Entonces, sí. Luego, cada uno hizo un dibujo del que habían observado sorprendentemente similares en su representación. Qué vida tan desocupada tenían Barney y Betty. Ya no había jale, ¿no? O sea, haciendo dibujitos y todo, ay, qué suave. pues ponle que ya tenían suficientes problemas con el racismo y la Eso discriminación. Es cierto, Pero sí, no, aparte hay que mencionar que creo que los dos, bueno, para empezar, Barney tenía una úlcera en el estómago, entonces ya tenía problemas de salud. Aparte, él no tenía dientes, tenía una postura, ¿cómo se dice? Dentadura postiza, precisamente por lo de la guerra y lo del estrés, se le cayeron los dientes, se tuvieron que poner una dentadura postiza. Entonces, ciertamente en otro relato o en otra versión de la información se menciona que Barney sentía su pene muy irritado, como si algo le hubieran introducido por ahí. Pues ahorita les explico más de la información esto. Aparte, Betty tenía muchas pesadillas, precisamente sueños. tenía pesadillas con que veía hombrecillos calvos con ojos muy grandes en un cuarto con mucha luz. O sea, era otro aspecto, o sea, que tenía pesadillas recurrentes. Entonces, el estrés de estos dos, aparte por la lucha y la vida que tenían de mucho racismo y acoso de personas, ahora agregarle que también posiblemente los estén acosando seres extraterrestres, agobió mucho la salud de ambos, sobre todo la de Barney. O sea, la úlcera en el estómago se le fue incrementando y todo eso, o sea, al punto de que pues ya estaba a punto de tener una tachita en cada ojo. De desvivirse. De suscribirse de la vida. Efectivamente. Entonces fue persecución, corte A, ya están en su casa y empiezan a pasar todas estas cosas. Es que tienen como bueno, no sé si es en ese momento más adelante que dicen que tienen como un periodo de inconsciencia, ¿no? De 2 horas. ¿Qué pasa? Ajá. Vieron que al llegar a sus casas, sus relojes... Los relojes. Los relojes estaban... No, creo que fue Barney que traía un reloj y vio que en una parte sí que estaba detenido el reloj, mientras que los relojes de su casa estaban totalmente andando, normal. Y aparte, al momento de regresar al auto, después de que como que retomaron la conciencia de qué fue lo que ocurrió, vieron que habían pasado, no recuerdo si eran 2 o 5 horas, unas horas. Okay. Y dijeron, cabrón, o sea, acabo de tener como que un flashback, pero a la vez como que una pausa de que, o sea, yo venía viendo la hora y eran las 12 y de repente pestañeo y ya son las 4 de la madrugada. Entonces como que fue, es un ejemplo en otros casos. Y lo que no encontraron en la ropa, no sé dónde, como polvo o algo así. Yo no sé si polvo, pero por ejemplo decían que el zipper del vestido de Betty estaba roto. O sea, como que se lo jalaron así. O sea, viajan millones de años luz de distancia, pero no pueden abrir un chingado zipper. Pero bueno, esa es una. No le saben. Tampoco saben cómo desenredar las luces del árbol de Navidad. Es cierto. Pues la correa de los binoculares ya que estaba torcida. Entonces, pues no, la regalan. Pero bueno. El 21 de septiembre de 1961, Betty llamó por teléfono a la base Peace de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para informar sobre un encuentro con un objeto volador no identificado, o sea, un ovni. Okay. Aunque omitió algunos detalles por temor a ser etiquetada como una mentalmente enferma. Pues sí, es que sí, en esa época pues era mucho menos común que sucedieran ese tipo de cosas, ¿no? O tal vez no era menos común, pero sí era más señalada la persona que decía haber experimentado eso. Sí, no, aparte, o sea, cualquier cosa te decían que estabas loco. Sí, o sea, no, y aparte yo considero que hasta en la actualidad, o sea, bueno, no cierto. Tanto, pero el hecho de que si tú me llegas y me dices, pues como mi sueño. Sí me van a decir de que andabas tomado o
fue un avión o cualquier cosa, pero no a la primera te van a decir, no a la primera te van a decir, no, sí fue un objeto volador no identificado, o sea, hay que, no, más seguro es que no, y pues, imagínate en esa época todavía, peor. Entonces, al día siguiente, el mayor Paul W. Anderson, Henderson, perdón. Anderson se comunicó con los Hill para realizar unas entrevistas más detalladas, que duró aproximadamente 30 minutos. De hecho, ahorita les platico más, pero creo que ciertos metrajes de las entrevistas que fueron con un, ¿cómo se llama? Un psiquiatra. Están ahí los dos al momento de regresar a vivir esa experiencia, sobre todo Barney, se ve súper alterado y se pone mal, de que literal fue algo traumático para los dos. Entonces, sí. El informe de Henderson, fechado el 26 de septiembre, concluyó que los Hill probablemente habían confundido el avistamiento con el planeta Júpiter. O sea, claramente el planeta Júpiter se hizo chiquito, descendió y luego empezó a moverse y prendió las luces y, o sea, pues fue Júpiter, tiene sentido, ¿verdad? Pues, totalmente. Ay, Henderson, pero bueno. Este informe fue... Henderson son... Sí. Terribles. Henderson. Henderson. Sí. Es la misma. Sí. Todos están cortados por la misma tijera. Efectivamente. Este informe fue remitido por el proyecto Libro Azul, el proyecto Blue Book, que ya se los comentaré a ustedes, básicamente fue un programa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar el fenómeno OVNI. Está encabezado por Allen Hynek, un besote, Joseph Allen Hynek fue el que encabezó eso, entonces uno de mis grandes ídolos. Era cuando los impuestos eran utilizados de buena manera. Para cosas útiles. Efectivamente. Sí. Tiempos más sencillos. Sí, donde la vida era más simple. Sí, mañana nos extinguimos, ¿no? Me vale, pero bueno. Pocos días después del incidente, Betty tomó varios libros sobre ovnis de una biblioteca local. Uno de ellos había sido escrito por el mayor Donald E. Kehoe, un ex miembro del cuerpo de Marines de los Estados Unidos y líder de la NICAP, es de la NICAP, que no puedo revelar mucha información, pero entonces búsquenlo ustedes, porque sí, no quiero amanecer tieso. Bueno, el hecho es que un grupo de investigadores civiles de ovnis son los que estaban principalmente involucrados en esto. Y en noviembre de 1961, Betty comenzó a registrar los detalles de sus sueños, los cuales eran pesadillas vívidas y recurrentes. En estos sueños parecía estar luchando para recuperar la conciencia, mientras se daba cuenta de que era obligada por dos pequeños seres o humanoides a caminar por un bosque durante la noche. Observaba a Betty caminando a su lado, pero cuando intentaba llamarlo, Betty veía a Barney. Entonces, pero cuando intentaba llamarlo, él parecía estar en un trance o caminando como sonámbulo. Los seres pequeños medían aproximadamente unos 5 metros de altura y llevaban uniformes similares a los utilizados. 1.5 metros de altura. Están chapos. 1.5 metros. Sí. Yo conozco mucha gente. Estoy poquito más grande que yo. Esa altura. Sí. Pero el hecho es que traían una vestimenta peculiar y dicen que traía como una especie como de gorritos, pero que parecían como que cascos o algo así. No todos, unos sí, pero no todos. Entonces, es un aspecto que la vestimenta de estos seres. Ahora, obviamente Betty y Barney recurrieron a la hipnosis para saber qué era lo que estaba, o sea, a qué se debía todos estos recuerdos y todo eso. ¿Qué? No, es que me acordé cuando Bob Esponja se trauma con las cangreburgers y le dice Plankton que va a recurrir a su método más poderoso y que le dice fibra, no, hipnosis. Pero no hay que desaprovechar la fibra. Efectivamente, entonces durante las sesiones de hipnosis, los relatos de Betty sobre el presunto encuentro ovni fueron muy similares a los eventos de sus sueños recurrentes, excepto por dos diferencias notables. Los seres pequeños no tenían grandes narices y carecían de cabello, porque precisamente uno de los dibujos que hizo Betty era, o sea, no coincidía tanto con su... O sea, pero ella lo soñaba con cabello o no, o cuál era. Es que hay cuenta que es uno de los tantos aspectos por el que este caso es no tanto creíble, porque precisamente dicen que en algunas ocasiones Betty decía de una manera a los seres y luego de repente ya los platicaba de otra manera, o sea, como lo que estás comentando. Entonces, por eso precisamente es uno de los... es polémico este caso. Y bueno, prácticamente Betty también relata que dentro de la nave espacial se encontró con unos seres, y entonces que estos seres estaban como que divididos por los científicos. Había uno que era como que el traductor, por así decirlo. Había uno que era más agresivo y feo. Y estaba el líder. Entonces que
dicen que en una de las tantas expedientes que yo he revisado, Betty menciona que le extrajeron óvulos y a Barney le extrajeron esperma. Entonces que precisamente por eso mencionan que los genitales los traían irritados, y dice Betty que le introdujeron una especie de aguja o algo así que le dolió mucho, y que el líder de cierta manera como que logró tranquilizarla para que ya no sintiera dolor. De hecho menciona que ella sintió como que mucho dolor e hizo un quejido. Entonces al líder de los grises, vamos a por así decirlo, sí como que sí dijo, no, párenle porque sí están lastimando a nuestra rana de experimento. Nuestra rana de laboratorio. Pues hasta ese buen pedo salió el vato, pero creo que tiró. Pero no son modos, no son modos. Somos animales. Sí, aparte Betty les preguntó, ¿ustedes de dónde vienen? Porque Betty tenía una conducta muy de, yo quiero saber todo, y o sea, no era muy dejada, o sea, era chismosa. Sí, era chismosa. Entonces ellos dicen que le mostraron un mapa como tipo holograma, así, sí, donde uno de ellos apuntaba precisamente a la constelación Zeta Reticuli, que precisamente donde dicen que provienen algunas de las razas de estos seres. Entonces apuntó por ahí. Entonces se da cuenta que dice Betty que le vio como una especie de libro, pero que no era un libro, sino que era como un aparato que tenía como jeroglíficos, símbolos así muy extraños. Entonces que Betty les dijo a sus compas, ¿me lo puedo quedar? Y que le dijeron que sí. Pero así de... sí, quédatelo, sí, tenemos la copia en PDF. Entonces pues él la agarró. En eso llega, no sé si el líder o el agresivo, molesto, y le quita el documento. El policía malo él. Sí, o sea, le dio un zape, cada pelón, así. Qué rico, un pelón, pero el hecho es que así a cada uno de ellos. Y le quitaron el libro. Pues no sé si era un libro, era una cosa. Bueno, esa base de datos. Ajá. Bueno, el hecho es que ella dibuja y todo, y señala la especie de ubicación y todo. Y sin embargo, finalmente accedió y siguió las sugerencias de Simon. Simon era básicamente Simon era el psicólogo, el terapeuta, el encargado. Ya no se llamaba Simon. Imagínate que el líder se llamara Simon, vato. Estaba pensando. Pobre pendejo, como Paul, vato, en la película. No, Simon era el terapeuta. Okay. Entonces, él le dio unas recomendaciones ya después de las sesiones de hipnosis y todo eso. Entonces, Betty en una de las sesiones describió que el mapa mostraba muchas estrellas, pero solo dibujó aquellas que permanecían destacadas en su memoria. El mapa consistía en 12 estrellas provenientes conectadas por líneas sólidas y 3 estrellas más pequeñas o menos brillantes que formaban un triángulo distintivo. Según lo que Betty recordaba, le dijeron que las estrellas conectadas por líneas sólidas representaban rutas de comercio, mientras que las líneas punteadas indicaban estrellas con menor tráfico interestelar. O sea, está en el espacio, hay tráfico. Sí, o sea, hasta allá iba pip, tienen que, sí, tiene que haber, ¿cómo se dice? Seguridad, y hay tránsitos y todo el pedo. Sí, me lo imagino como hay un anime que se llama Cowboy Bebop. Sí, claro, sí. Está muy bueno, y tienen como unas estaciones de teletransporte, o sea, ya yéndonos a la zona de la ciencia ficción, pero sí de que tienen sus filas y hay un policía ahí y dice, tú sí, pásale, tú no, perro. Pero ya para ir dándole cierre a este expediente, los invitamos a que de manera voluntaria o involuntaria, no sé, capaz si yo voy y los visito en un ovni, busquen este tema porque tiene muchos elementos y es una historia muy extensa, sobre todo hasta los últimos días de vida de los dos. Entonces, pues Barney falleció el 25 de febrero de 1969 de una hemorragia cerebral, mientras que... bien poquito después del incidente. Sí, o sea, mientras que Betty vivió poco más de 35 años más, o sea, ella sí, sí, hasta su fallecimiento por cáncer el 17 de octubre del 2004. Muchas de las notas de Betty Hill, cintas y otros objetos relacionados han sido preservados como parte de una colección permanente disponible en la biblioteca de la Universidad de New Hampshire. ¿Cintas, grabaciones de ella? Sí, okay. Sí, las sesiones de... psiquiatra. Sí, ahí están. ¿Y eso está disponible para el público en general en el archivo de la universidad? Ahorita le preguntamos al jefe, porque si no quiero involucrarme mucho entonces jefe, me disculpa. Entonces sí, el fascinante caso de Betty y Barney Hill, quienes protagonizaron uno de los primeros y más notables casos de supuesta abducción alienígena en la historia moderna, y su historia sigue siendo algo sumamente interesante, además de que sigue capturando la imaginación y el debate sobre la vida extraterrestre.
Real o no, el legado de Betty y Barney Hill continúa siendo objeto de estudio y reflexión para aquellos interesados en los misterios del cosmos. Así que nosotros vamos a ir al cosmos un día. Esperen una transmisión en vivo. Así que, además de esto, también es una reflexión y de cierto modo una washa sobre lo aterrador que pueden ser los encuentros con estas misteriosas entidades. Claro. Así que hasta ahora damos por cerrado este expediente de la abducción de Betty y Barney Hill. ¿Algo más que deseen agregar, compañeros? Bueno, si ven luces, pélense, porque ya saben que les van a meter un tubo por el pilín. Entonces, y que vean la película. hay que ver la película. Y no, sigan informándose del caso, porque al menos en la Agencia de lo Desconocido, este es el primer de muchos casos de abducciones extraterrestres, y créanme, hay unos que están más macabros que otros. Entonces, Claro. por lo pronto sería todo de mi parte, compañeros. Espero continuarlos en esta maravillosa oficina de investigación extraña, paranormal y de lo desconocido. Así que hasta luego, amantes de lo desconocido.